también en patología quirúrgica. Recordando rápidamente, Juan Ortiz, ¿qué era la acalasia esofágica? Juan Ortiz. Ya. Vamos a preguntarle a Dunjot Carvini, entonces. Celeste, ¿estás ahí? Sí, buen día, doctor. Y Buen la día. acalasia es un trastorno motor del esófago que se caracteriza por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y la peristalsis del cuerpo esofágico. Ya. Entonces es un trastorno motor. Es decir, cuando hay un trastorno en la función, ustedes se dan cuenta que analizamos en varios órganos a veces la falla de la función. No todas las veces es una lesión, no todas las veces es un tumor. Y tan importante en este caso, de acuerdo al concepto que nos dio Celeste, que la acalasia es entonces un trastorno en la función. Y el año pasado, como Fabricio Sousa, ¿cuáles eran las manifestaciones principales de la acalasia? Hola, doctor, buen día. Prende tu cámara. Y era, hola, acá estoy. Y era la disfagia, que me recuerdo, la disfagia, la pirosis y la pseudoregurgitación. Junior, ¿quería agregar algo más? ¿Cómo se manifestaba este trastorno motor Sí, del esófago? tiene síntomas respiratorios como tos, sibilancia, tos nocturna y pérdida de peso. Ya, síntomas generales entonces de pérdida de peso. Correcto. Eso es entonces lo que tiene de manifestación la acalasia. Lo habremos repetido varias veces el año pasado. Y este año, todo esto son síntomas y signos de acalasia. Y entonces, cuando veíamos el año pasado estas imágenes, si bien entendíamos que eran restos alimentarios dentro del esófago, veíamos estas imágenes, no le dábamos mucha importancia porque estábamos, no es que no le dábamos importancia, sino que priorizábamos esto. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar con los métodos paraclínicos esta situación, esta enfermedad del esófago. Bien, así también el año pasado profundizamos mucho más y dijimos, no así genéricamente cuando hablamos de disfagia, sino que tratamos de individualizar y decir la disfagia puede ser orgánica y funcional. Y cuando es orgánica, entonces decimos de que tiene una característica disfuncional. La acalasia, Juan Centurión, ¿qué manifestación es una disfagia orgánica o una disfagia funcional? Juan Centurión, delegado de curso, sin cámara prendida. Sí, doctor. Estoy viendo para prender mi cámara ya. La acalasia es una disfagia funcional. Funcional. Bueno, ¿qué dice Dalva Flor?
¿Es funcional o orgánica? Funcional. Funcional. Correcto. Ustedes se dan cuenta que pareciera ser de que estamos gastando tiempo en generalidades, ¿no? Estamos intentando de refrescar un poco el órgano que vamos a estudiar desde este enfoque de nuestra asignatura, desde su anatomía, desde su fisiología, que en este caso está alterado, y tratamos de individualizar también cómo va a llegar con nosotros el paciente. Porque para poder pedir los estudios, uno tiene que tener una posición clínica. Por eso que damos la vuelta y decimos, bueno, ¿cómo va a venir el paciente? Y fundamentalmente va a tener disfagia. ¿Cómo va a ser su disfagia? Y a veces traga sólido y no traga líquido. A veces nomás aparece. Como si se ubicara la tranca en diferentes lugares. Y bruscamente. Es decir, nosotros sabemos esto. ¿Y dónde está la aplicación con el paciente? Esto es lo que nos va a decir el paciente. Es decir, va a venir el paciente a su manera, nos va a entregar estos datos. Y cuando uno tiene una seguridad de la manifestación, a veces te dice en otras palabras el paciente y vos interpretás qué es lo que te está diciendo. Sí. Vamos a suponer que le venga a decir a Rafael Langera, se puede acá, se me embula a Carullave. Y va a buscar un traductor, pero va a buscar qué significa en español, se puede acá, se me embula a Carullave. ¿Entienden? Y va a poder interpretar de que tiene una disfagia. Porque él entiende el alcance de lo que le presenta en este momento la paciente. Y en base a eso se va a orientar hacia la posibilidad de una acalasia esofágica para poder pedirle los estudios que es nuestra asignatura, en primer lugar. Pero tiene que posesionarse en ese probable diagnóstico para pedirle, en este caso, los estudios auxiliares tanto de laboratorio, tanto de imágenes, tanto de otros estudios. ¿Entienden? Por eso damos la vuelta. No es que tengamos demasiado tiempo y no tengamos nada que hacer y estamos dando la vuelta por un tema. No, al contrario. Es por ustedes. Ok. Entonces llegamos al día de hoy y nosotros ya tenemos esa información. Y nuestra asignatura entonces va a tener un enfoque de diagnóstico por los otros medios. Nosotros ya tenemos diagnóstico clínico y siempre se empieza ese diagnóstico clínico con lo que ya dijimos todo el año pasado. Interrogatorio, examen físico. Ya no lo vamos a repetir, porque eso ya lo repetimos el año pasado. Justificamos por qué tiene esa disfagia por fisiopatología. Explicamos extensamente. Entonces, vamos a tener esta situación de que nosotros necesitamos en este caso hacer un diagnóstico de acalasia esofágico sobre una base clínica, en primer lugar. Este diagnóstico, esta enfermedad se puede hacer también desde el punto de vista endoscópico. También se puede diagnosticar desde la mirada radiológica. ¿Y qué estudio
especializado dentro, todos son estudios especializados. Radiológico es radiografía contrastada. ¿Y qué estudio especializado para este caso en particular es útil? La manometría esofágica computarizada. Es decir, de que vamos a tener 1, 2, 3, 4 bases para hacer el diagnóstico. Yo puedo preguntarle a Rafael Díaz Unaga en el examen, dígame cómo hace el diagnóstico de acalasia esofágica. Correcto. Yo hago por métodos clínicos, puedo hacer por método endoscópico, por método radiológico o puede ser también por método manométrico. Y ahí viene la primera tarea para ustedes, que entra para nuestro curso de este año, que se llama, sería entonces actividad autónoma supervisada. Necesito que lean, quiero que anoten allí todas estas bases. Es decir, lo nuevo va a ser para nosotros la endoscopía digestiva alta, que aporta. Primero tener una idea cómo se hace, saber lo que significa endoscopio. Someramente tener una idea del endoscopio, de qué se trata y, en fin, por dónde se introduce y por sobre todas las cosas que reporta en esta patología. Eso por su cuenta. ¿Qué reporta la radiografía? Ahora necesitamos ponerle en este caso el apellido. Había sido que es radiografía contrastada. ¿Y con qué se contrasta? ¿Cuál es el contraste que se utiliza? Tarea de ustedes. Desde el punto de vista manométrico. Primero saber lo que significa. ¿Qué es la manometría? Nosotros no podemos indicar un estudio sin tener una idea, porque puede llegar al escándalo que estemos diciendo mal. O cuando uno no conoce lo que dice, lógicamente puede en cualquier momento escribir mal o decir mal. Claro. Manometría esofágica computarizada. ¿Qué es lo que es eso? Esa es tarea de ustedes, reconocer. ¿Y qué reporta la manometría? Nosotros no vamos a hacer la manometría. Eso hacen, en fin, otros profesionales. Pero nosotros tenemos que saber qué fundamento tiene y qué es lo que aporta. En este caso, si indicamos, es porque va a aportar. Si indicamos la manometría, es porque va a aportar algo en el caso de la acalasia esofágica. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, Giovanna San Paulo? ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces, esto van a ser las bases en las que vamos a sustentar nuestro diagnóstico. Estos son los medios auxiliares de diagnóstico. Estos son los estudios paraclínicos para este caso. Para este caso. Cosa que no tocamos el año pasado. Pero necesitábamos realizar lo del año pasado para posesionarnos aquí. Ok. Dicho esto, dentro de la metodología diagnóstica que reporta la endoscopía digestiva alta. Sí. Yo les pongo aquí, a modo solamente de ilustración, pero quiero que lean qué es lo que se puede ver con la endoscopía en un caso de paciente con acalasia esofágica. Nosotros no tenemos todavía el diagnóstico endoscópico, le hacemos la endoscopía y qué tenemos de expectativa
que vamos a encontrar naturalmente, para eso hacemos el estudio. Yo no puedo hacer el estudio, vamos a decir, sin saber qué es lo que aporta. Por ejemplo, puede haber esto, esofagitis. Fíjense, esto que se ve más hiperémico con respecto al resto del tejido, en la luz misma o alrededor de la luz, en el trayecto de la luz, más hiperémico una parte y una parte un poco más blanca. Esto es una esofagitis. Anoten ustedes, ahora tienen que clasificar la esofagitis. Es decir, cuando te reporta esofagitis el endoscopista, para poder nosotros interpretar, entonces pongan como tarea, porque esto que les digo, hagan preguntas en el examen. ¿Entienden? Para eso les doy la tarea, para que voy a supervisar eso, si es que cumplieron, y como posiblemente con el instructor van a discutir, entonces yo pregunto en el examen si verdaderamente aprovecharon. Esofagitis puede encontrarse con el cardia cerrado totalmente, pero cuando es acalasia, y ahí viene una cuestión muy importante, es franqueable, porque es funcional. ¿En qué caso, Juan Ortiz, ahora que ya te veo con cámara, en qué caso no podría ser franqueable cuando el cardia está cerrado completamente? Buen día, doctor. Se fue el internet de la señal de fibra óptica, ahora entré con datos móviles. Y en una obstrucción mecánica, doctor, no podría ser franqueable. En una obstrucción mecánica, ¿Y cómo en el caso nuestro dijimos que era orgánico. Así Es mismo, decir, doctor. hay un tumor, por ejemplo, y ya se vuelve infranqueable. Pero como esto es funcional, cierra, pero forzando un poco, en fin, se tiene esa posibilidad. Es decir, esto aporta, pero nos dice acá un complemento de este parágrafo que yo habré copiado de algún lado, donde dice, no ayuda a identificar las alteraciones en la motilidad. Y según Celeste Dujó-Garbini, este tiene un problema de motilidad. Es decir, es útil la endoscopía en una acalasia, pero tiene su aporte propio. Reporta esto. Pero nosotros necesitamos saber, si estamos hablando de alteración de la función según Celeste Garbini, en este caso tenemos que hacer algún otro método que corresponda para poder verificar si realmente tiene la alteración en la motilidad. O sea que tendríamos que hacer otro estudio más. Podemos sospechar fuertemente con la endoscopía de que se trata de acalasia. Sí, vamos a ver esta imagen de alimento retenido, vamos a ver esta imagen de esofagitis, vamos a ver un cardia cerrado posiblemente, pero no vamos a poder certificar el diagnóstico porque es un trastorno motor. Si fuese un cáncer de esófago, sí, ya podríamos decir macroscópicamente es compatible con cáncer, ¿no? Y vamos a tomar la muestra para certificar. Ok, lo que quiero decirle a ustedes con esto es de que el método es útil para esta entidad, pero necesitamos más datos. Entonces, por eso tenemos que identificar cuál es el otro método que nos va a dar, en este caso, el reporte de lo que estamos necesitando. Ok. ¿Se comprende, Celeste Dujó-Garbini, lo que quiero decir con el primer estudio que analizamos? Sí, se comprende. Ya, gracias. Vamos al otro método que habíamos mencionado. El diagnóstico de la acalasia es radiológico.
Sí. En este caso, por eso siempre yo les digo a ustedes que cuando dicen algo, pónganle el apellido. ¿Qué diagnóstico hace? Hernia. No, pero hernia hiatal, hernia inguinal, hernia umbilical. Empecemos por ahí, por lo menos, por la localización. Cuando ustedes piden un estudio y si tiene apellido, entonces pónganle el apellido para poder entender. Se le pide tener radiografía. Es decir, radiografía de tórax, radiografía de abdomen o de qué radiografía. No, radiografía contrastada de esófago, porque aporta poco con la radiografía simple para estudiar el esófago. Cuando yo digo aporta poco para estudiar el esófago, María José Valiente, se entiende aporta poco para el diagnóstico de la acalasia de la radiografía simple, pero es útil en el diagnóstico de la acalasia esofágica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? María José Valiente. Emily Custodio. Buen día, doctor. Buen día. Prende tu cámara. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Ya, no. Pamela Giselle. Hola, doctor. Y en la parte de imágenes sí aporta. ¿Qué aporta? Y la ¿Qué aporta? o sea, en la parte de la radiología contratada sería del esófago. No, la consulta era, O sea, el tamaño del diámetro, si está dilatado, la estrechez. no fue eso lo que dije. Yo preguntaba si la radiografía simple aporta en este diagnóstico. Acabamos de proyectar La que la simple radiografía contratada no aporta mucho. No aporta luego la simple, la contratada sí. no aporta luego para el esófago, pero aporta Para esófago no. para el esófago no. Para el paciente sí. Es muy importante en este paciente con acalasia esofágica hacer una radiografía simple de tórax. Sí, para el estudio del esófago no está indicado, ¿sí?, la radiografía simple de tórax. Te acaba de decir que se indica radiografía de tórax. Sí, pero es con otro objetivo. No para ver el esófago, sino que para ver otras anatomías. Es lo que pedimos siempre en un paciente con acalasia, radiografía simple de tórax. No buscando conseguir datos, podría eventualmente dar también, pero no del esófago, de los pulmones. Muy importante, porque alguien nos dijo al principio de que este bronco aspira y tiene síntomas respiratorios. ¿Se acuerdan que nos dijo un compañero al principio? Y este paciente, para el tratamiento, inclusive para realizar la endoscopía, es muy importante ver el estado del pulmón. Puede estar con una neumonía, no le haga una endoscopía. Superar primero la neumonía y después se hará, porque es un estudio que puede esperar, es un estudio que se hace en electiva. Ok, para ir razonando, gente, porque no podemos así tipo, no sé, clase magistral, que uno viene y lee. No, hay que compartir este tiempo, este es un momento interactivo muy importante, donde se ve un poco la importancia que le da el estudiante a lo que se está haciendo. Le da importancia cuando sigue lo que se está haciendo. Pero si apaga su cámara para facebookear, no sé para qué participa. Bien, vamos al otro estudio. El estudio manométrico. Entonces es importante, por eso que es importante tener una noción. Cuando nosotros sabemos, ahí lo voy a proyectar en la diapositiva,
un pequeño recuento de qué es lo que reporta la manometría, pero no podemos hablar de un tema, de un estudio que uno no tiene una idea de qué se trata. ¿Entiendes? Es decir, es un equipo, es un tubo, es otro tipo de dispositivo, la manometría esofágica computarizada que acabamos de señalar. Uno tiene que tener una idea, hasta por una cuestión de delicadeza. Vamos a decir, uno para comprar algo tiene que tener una idea. Yo voy a comprar un underwear y me dice, ¿qué exactamente necesitamos? ¿El calúa o el micro? Ya, o sea, te pregunta, ¿no podés vos adquirir algo o indicar, en este caso, nada menos que para estudiar tu paciente y vos no tengas una idea, una aproximación? Como algún estudiante ya dijo, él quiere luego que seamos radiólogos. No, absolutamente. Una noción de qué es la radiografía contratada, nada más que eso. Y se nota cuando ustedes hablan, cuando tienen una idea de lo que están diciendo. Porque cualquiera puede repetir, no hace falta que sea un estudiante. ¿Qué utilidad tiene la manometría esofágica computarizada? Sí. Y constata en el caso de la calasia aumento de la presión del esfínter esofágico inferior por encima de 40 milímetros de mercurio. Relajación incompleta o ausente en la mayoría de los pacientes de este esfínter. Y la atonía del cuerpo esofágico. Eso puede repetir cualquiera. Pero lo que yo busco con ustedes es que vayan comprendiendo, porque nuestra meta dentro del grado de conocimiento es saber hacer. Saber hacer el diagnóstico y el tratamiento en este caso. Y estamos en la etapa de entender. Ya entendemos el tema. Y ahora tenemos que comprender para poder saber hacer. Es decir, esa secuencia que parece muy teórica que yo les planteo a ustedes es absolutamente real. Claro, el estudiante que no entendió luego el año pasado este tema, es muy difícil que ahora progrese. Y hasta puede en su múltiple choice contestar correctamente, que es lo que es decir, la manometría aporta la presión, la medida de la presión que es aumentado en la calasia esofágica, habitualmente por encima de 40 son las cifras. Hay una relajación incompleta de este esfínter y hay una aperistalsis o hipoperistalsis del cuerpo esofágico. Eso puede repetir cualquiera, pero lo que cualquiera no puede hacer es comprender, entender qué ocurre y por qué se da esa situación. ¿Se entiende lo que quiero decir, Matthew Ríos? ¿O hace falta que pregunte, doble pregunta para que se me entienda? Matthews, ¿estás ahí? Nelia Saiz. Ya. Menos mal que este método ya se está acabando, me dijeron, porque realmente me apena a mí cuando tengo que decir 2 veces a estudiantes de medicina que ya son casi colegas. Me parece que hay que entender nomás, ya no es como en educación básica, que hay que amenazarle para que cumpla lo que debe hacer. Bien, a ver un poco Alexis Torres, ¿se entiende lo que quiero decir Sí, doctor, se entiende. de la manometría esofágica computarizada? Que es, dijimos, otra de las bases, y en el parágrafo que yo le acerqué por lo menos dice, es fundamental.
Es fundamental. Es decir, cuando llegue el momento de la evaluación, la pregunta de rigor, que a ver si llegaron a comprender, es decirle a ustedes cuál es el estudio. ¿Cuál es el estudio entre esa lista que me mencionaba? Es el que tiene más peso para el diagnóstico de la acalasia esofágica, y es la manometría. Es decir, yo tengo una endoscopia, también la endoscopia es importante, vos dijiste en tu clase, media hora hablaste de eso. Sí, es cierto, hablé, pero no di esa directiva conceptual. En la clase, ahora acabamos de decir que la manometría es el método fundamental, es decir, los datos manométricos es lo que nos confirma la acalasia. Estamos conversando siempre cuando una cuestión todavía no es evidente. Una acalasia con un megaesófago grado 3, grado 4, naturalmente no vamos a pedir con la imagen radiológica, ya tenemos recertificado. Pero así como cuando hacíamos diagnóstico de hernia, pedíamos maniobra semiológica para diagnosticar, pero no a uno que ya tiene una entidad con pérdida de domicilio. No sé, primero luego ya la maniobra ya no se puede hacer. Ya es evidente de por sí con 2 o 3 gestos que vamos a diagnosticar. Lo que damos como directiva es para la mayoría de los pacientes que nos van a llegar, 90%. Pero ese margen de 10% que siempre queda, no entra aquí. No entra aquí. Todas las veces van a escucharme de esa manera, es decir, es para el 90%. Así es. Sí. No es para todos, pero tenemos que primero conocer el estándar para poder conversar después de los casos particulares. Si uno no maneja el estándar, mucho menos va a poder manejar los casos particulares. Ok. Doutor? Sí. Entonces, se puede decir que la manometría es que tiene mayor peso para diagnosticar la acalasia. Ok, Sí. gracias. Sí. Eso, y quiero que vean un poco en sus textos, ¿cuál es el texto que estás leyendo, Celeste Dunjo? ¿Qué tal, doctor? Y Hola. yo suelo leer del libro del año pasado que teníamos luego. Ahí está algunas partes. Después tengo un No, el resumencito. autor del libro del año pasado. Y tu libro del año pasado, y también con el Schwartz también suelo complementar. Viste que el año pasado tenía algunas partes así de que decía. Ya. No el Schwartz, tomen como texto recomendado. Schwartz. Sí, y con ese complemento. La última edición. Anoten ese para lo que están leyendo solamente nuestro libro del año pasado. Está muy bien, pero eso ya lo tenemos superado. Ya pueden tomar como consulta, pero esto no van a encontrar. Donde van a encontrar es en Schwartz. ¿Y por qué les recomiendo Schwartz? Siempre les recomiendo Schwartz desde que adopta CONAREM. Yo ya le estoy preparando para pensando en CONAREM. Entonces, por eso, es un libro para mí de lectura muy pesado. Tiene un español, parece traducción en parte, no sé si así fue en español inicial, no conozco la anterior versión, parece esos libros traducidos muy pesados en la lectura. Hasta en parte es medio, parece la sintaxis medio como que se pierde un poco. Pero es el texto que se utiliza recomendado para CONAREM. Y no tengo otro. Nosotros ustedes tienen que ser especialistas hoy día. Si no son especialistas, no sirve. No sirve. Es una carrera perdida. No van a ser útil a la sociedad
si es que no son especialistas. Por eso que a mí me interesa, y como el único, por lo menos más grande, con AREN hay otro sistema de admisión a la residencia, yo le estoy preparando para eso. ¿Me entiendes? Para que en la asignatura de cirugía, por lo menos, puedan tener un rendimiento alto. Por eso, doctor, no me gusta como texto, vamos a decir, Schwartz. Podría recomendar, pero no es con lo que me gusta a veces hago, sino que también lo que conviene, en este caso para ustedes. Mi recomendación como texto guía, por supuesto está en toda la otra lista de libros de cirugía, es Schwartz, la última edición. Salió más que el 10. Hay una última edición en español de Schwartz. Ok. Entonces, una vez hecho estos estudios, vamos a analizar desde el punto de vista laboratorial. Bien. Y ahí vienen, ahora por primera vez creo que vamos a decir de que dentro de los estudios laboratoriales rutinarios para el paciente, vamos a tener en cada patología lo que tiene que ver directamente con la patología. Es decir, necesitamos identificar, ¿se dieron cuenta ustedes en esta línea que estuvimos analizando, que tiene que ver directamente con la acalasia? Es la manometría. A esa conclusión llegamos, ¿verdad? En esa primera parte. Ahora en laboratorio tenemos que nosotros hacer los estudios específicos. ¿Específico para qué? Y para este caso. Cuando tenemos un caso de acalasia esofágica, aquí y en el Brasil y en la región, sigue siendo la etiología por el mecanismo de la enfermedad de Chagas. Y entonces cuando se presenta la acalasia, puede ser que sea de causa idiopática. Ahí voy a recurrir al conocimiento de ustedes a la etiología de la acalasia. Pero lo que estoy seguro que hay un porcentaje alto de acalasia idiopática, de causa que no se llega a determinar. Y el siguiente porcentaje, eso ocurre también en el Brasil, es la chagásica. Y entonces en el laboratorio empezamos a hablar de estudios específicos. Ustedes van a ver cuando lleguemos a hemorragia, no sé, digestiva, cuando hablemos de trauma, donde hay pérdida de sangre, específicamente pedime tipificación y hemoglobina hematocrito y ya le llevo al paciente al quirófano. ¿Me entienden? En cada situación siempre hay un estudio específico o de más peso en ese momento, porque el hemograma se procesa en 15 minutos y la hemoglobina hematocrito en 3 minutos. Entonces, y me es útil cuando un paciente sangra, porque con eso tengo que llegar al quirófano. En este caso, hablamos de acalasia esofágica y decimos, en el laboratorio, sí, le voy a pedir hemograma, glicemia, que me supongo, ya no les pregunto, porque eso llevaron como tarea. ¿Qué es lo que estudiamos en el hemograma? Glicemia, urea, creatinina. ¿Qué es lo que reporta y cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que nosotros conseguimos? Eso quedó a cargo de ustedes. Ahora vamos a decir que estudio específico, estamos conversando de acalasia esofágica. Y vamos a pedir este estudio específico siempre por el hecho de la prevalencia, la posibilidad siempre que sea de causa chagásica, entonces IFI. Anoten allí, me supongo que en semiología médica ya, perdón, en medicina interna, clínica médica se llama creo que este año, ustedes van a ver IFI, inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué es IFI? ¿Qué es la inmunofluorescencia indirecta? Les voy a preguntar en el examen.
porque no puede uno indicar un estudio sin entender de qué se trata. Y entonces llevan ahora como tarea autónoma supervisada, ¿qué es IFI? Mejor ustedes ya saben, pero no importa, refresquen un poco, porque vamos a utilizar, entonces yo le solicito inmunofluorescencia indirecta. Y por lo visto que si hay una indirecta, debe haber otra directa. Y hay que tener noción, no es que van a ustedes a hacer los análisis, no, es a los efectos de entender y comprender plenamente lo que van pidiendo. No sabe ni lo que come. Van a escuchar ustedes un extremo. Es tan ignorante que no sabe ni lo que come. Claro, por el sabor, una cosa así medio aplastada, y que se pone en el sartén, se le da vuelta y vuelta. No sé cómo se llama, pero se molienda y es sabroso. Claro, no sabe ni lo que come. Y nosotros tenemos la obligación como médicos de comprender por lo menos los estudios que hacemos, que exactamente es lo que va a reportar si pedimos un estudio, y por sobre todas las cosas tener una noción, porque si nos viene un resultado catastrófico nos percatamos, pero esto no parece ser de mi paciente. Van a tener ese caso. Cuando uno no tiene noción del mismo, naturalmente no se percata de eso. ¿Ok? Se hizo ya una radiografía contrastada y se hace una endoscopía y dice un esófago normal. Y en la radiografía contrastada vos ves que casi no hay pasaje de contraste. Y entonces, ¿cuál va a tener el mayor peso? Y va a tener el mayor peso cuando vos tenés documentado y ves que esa imagen de contraste no progresa. Este no es de mi paciente, esta endoscopía. Se equivocó la secretaria o algo por el estilo. Alguna situación. ¿Por qué vos te das cuenta? Claro, así como me dicen ustedes, yo rendí bien y me ponen un miserable 2. Claro, no es lo que yo rendí. ¿Me entienden? No es lo que yo rendí. Me sorprende. Yo le contesté totalmente en forma clara la consulta del examen y me pone este miserable 2. Entonces, pues eso es porque se dan cuenta ustedes, porque entienden lo que dijeron. Como se da también la situación del que no entiende lo que dijeron, y entonces viene la respuesta de que era correcta la calificación. Bien, dicho esto, entonces, estos son los estudios en laboratorio que sí o sí hay que pedir. Seguimos los estudios para clínicos. Dentro de imagen. Radiografía de tórax póstero anterior. Eso vamos a preguntar y queda a cargo de ustedes en la acalasia. Anoten en su cuaderno que reporta la radiografía de tórax póstero anterior. Sí, ya lo dijimos, que no solamente para el esófago, y tal vez para el esófago hay muy poca expectativa, pero sí para reportar otro dato. Puede ser muy importante la radiografía simple de tórax. Electrocardiograma. Anoten como tarea. ¿Qué reporta el electrocardiograma? Un ratito.
Bien. Electrocardiograma. ¿Qué reporta? ¿Qué reporta el electrocardiograma en una acalasia? ¿Qué reporta el ecocardiograma? ¿Y qué reporta TAC, caso, es decir, la tomografía axial computarizada? Empezamos a mover un poco nuestro sistema de evaluación, en este caso, nuestro sistema de evaluación de lo que es la actividad autónoma. Una cosa es cuando se expone en una clase magistral que según, en fin, por lo menos mi versión, no es lo que más se aprovecha. Pero cuando uno va y lee por su cuenta, investiga, encuentra naturalmente datos y se queda, se fija más. Es sumamente importante, eso no lo digo yo. Esa es la experiencia, es muy importante. Por eso que voy a dejar a cargo de ustedes electrocardiograma, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma. ¿Ok? 3 estudios. Cuando le digo a ustedes, queda a cargo de ustedes, espero, si vamos bien por lo menos, eso debe ser chequeado en los grupos, en el momento de práctica. Tiene que ser chequeado en el momento de práctica. Entonces, por eso que queda como tarea, pero anoten por favor. Por lo menos eso tiene que quedar claro en esta conversación que tenemos, porque tienen que tener diferencias con lo que no asistieron. Claro. Si no, pues no tiene sentido que asistan a esta actividad si no van a tener diferencia con el que no está. Tiene que haber diferencias. Por lo menos eso. Bien, dicho esto, y llegamos al punto de que ya tenemos todos los estudios. Todos los estudios. Es decir, en la clínica, en el laboratorio, en imagen y en manometría. Por eso que es sumamente importante entender bien estos estudios, porque uno va a decir, yo tengo una base clínica sustentada. En la clínica tiene esto, esto y esto. Una base radiológica, laboratorial. Tengo esto, esto y esto en laboratorio. Tengo radiológico. Tengo esto, esto y esto. Tengo endoscópico. Esto, esto y esto. Manométrico. Esto, esto. Es decir, es muy difícil que uno se equivoque de diagnóstico si tiene muchas bases en las que sustenta. Pero tiene que ser sustentado. Es decir, ¿cuándo se sustenta? Y cuando viene el resultado compatible con los datos de esa patología. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, tenemos 5 parámetros. Yo le dije siempre que no somos infalibles. No somos infalibles, que podemos equivocarnos siempre. Pero si uno tiene 5 parámetros, ya es muy difícil que se equivoque. Sustentadamente. No es que dice nomás, ya le hice radiografía. No es que le hice ya manometría. Ya está todo. No. Tiene esto en la manometría. Tiene esto en el otro estudio. Tiene esto en el otro estudio. A eso es lo que yo le llamo sobre qué base hace el diagnóstico y en qué se sustenta tu diagnóstico. ¿De acuerdo? Uno tiene argumento. Uno tiene argumento. Y me van a escuchar decir siempre eso. No adjetiven a su pobre compañero ni a otra persona en particular sin sustento. Van a escuchar ustedes, fulano de tal cosa. No adjetiven, sin sustento. Tienen que darle soporte. Tienen que darle soporte al mismo.
Ok. ¿Se va entendiendo, María Eugenia Rivarola? Hola, doctor, ¿se me escucha? Sí, no Sí, te vemos, se pero te entiende, escuchamos. doctor. Lo que más, Se menos me entiende, gusta. doctor. Ya, Estoy con mi paquete de datos porque no tengo internet en casa, o sea, energía eléctrica. ya. Bueno, eso por lo menos esa versión creo un poco porque armó un desastre hacia mi casa temporal de primera hora. Entonces, llegamos a la conclusión hipotética, en este caso, de la clase, que en el día de hoy llegamos a tener un paciente con diagnóstico de acalasia de esófago grado 4 de etiología idiopática. A ver un poco, Pamela Giselle, ¿qué nos faltó recordar posiblemente al hacer este diagnóstico final? Dentro de lo que veníamos delineando como estudio, metodología de estudio, porque el estudio clínico también es una investigación. No subestimen nunca. El hecho de interrogarle al paciente detalladamente, examinarle físicamente, es una investigación que solamente el médico sabe hacer. Debería saber. Pamela Giselle. Ana Noldi. Ana Noldi. Doctor, sí. ¿Entendió la pregunta? Sí, o sea, entendí, profe, que qué es lo que nos faltó. Sí, cuando yo digo una acalasia esofágico grado 4 de etiología idiopática, finalmente el diagnóstico. Me pareció a mí, para mi gusto por lo menos, dentro de lo que estuvimos analizando al decir grado 4, que no dimos ninguna directiva al respecto de grado. Eso es lo que quiero decirle a usted. Claro, para que ustedes se percaten, pero ¿cómo clasificamos los grados en base a qué? ¿Eso es manométrico? ¿Eso es endoscópico? ¿O qué es el grado? No. Es radiológico. El método para clasificar en grados es radiológico. Y van a tener ustedes esta imagen. Están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Esta imagen. Para un grado de esófago, en este caso de megaesófago, se mide acá el diámetro del cuerpo esofágico cuando se da grado. No acá. Acá donde ven ustedes que el contraste casi se corta, este es estómago, este es el diafragma, esto que se ve acá. Este es el esófago y ya debajo del diafragma está la cola de ratón o el pico del oro, no sé, cada uno tiene su manera de imaginar la cosa. Entonces, esto se ve. Este es el tramo de la estenosis evidente. Después continúa con esta estructura que es el estómago. Y cuando se clasifica en grado el esófago, se mide esto. El diámetro del cuerpo esofágico. Como pueden ver esto. Este es más espectacular. Más espectacular en el sentido, no para el paciente. No es tan espectacular para el paciente, para nosotros es espectacular. Vemos que el contraste dentro del cuerpo esofágico tiene otro diámetro completamente con respecto al anterior. Fíjense. Es un esófago relativamente fino. Y este, sí.
y va adoptando acá, se dan cuenta que pareciera ser de que ya insinúa una especie de austra de sigmoide. Y llega un momento que hace esto. Las austras del sigmoide, por eso dicen, es un esófago sigmoidizado. Es una comparación. ¿Me entienden? Ustedes cuando no le quieren a alguien, a veces le endilgan a alguien que le hace un mal. No te hagas del fulano. ¿Verdad? No sé si, bueno, ustedes son muy finos, no se pelean luego, en fin, no tienen ese tipo de adjetivos. Pero en mi tiempo, por lo menos, no te hagas de la fulana. Así, porque le endilgo a la fulana tal adjetivo, y entonces algo así como que digo, no te hagas de fulano. La misma cosa en este caso es una comparación. El esófago adopta el aspecto del colon sigmoide. Entonces decimos esófago sigmoidizado. Parece que tienen austra. Es el grado 4. Es el grado 4. Y les adelanto para ustedes de que eso no van a poder hacer la cirugía estándar. Vayan pensando qué cirugía le voy a ofrecer a este paciente y qué cirugía le voy a ofrecer a este paciente. Acá sí es la verdadera cola de ratón. Por lo menos los que andan por mi casa tienen esta característica, ¿verdad? Sí. Miren. Y esto. Esto ya no se entiende más dónde está la transición. Este parece un colon. El aspecto. De ahí viene su denominación de esófago sigmoidizado. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a esto? Porque hicimos el diagnóstico de esófago, megaesófago, grado 4, es una acalasia que tiene grado 4 y no pudimos nosotros identificar la causa del mismo. La causa del mismo. Es decir, no pudimos, es de causa idiopática. Así como de repente los médicos hacemos cuando ya no entendés lo que tiene tu paciente porque por algún motivo debe ser problema psicológico. Van a escuchar mucho de eso. No encuentro una causa orgánica. Parece que le hace un poco ruido en la azotea. Bien, correcto. ¿Por qué era que salimos en este tema? Ah, sí, por el diagnóstico. Bien, una vez hecho el diagnóstico, naturalmente dijimos siempre hay que manejar un diagnóstico integral. No es lo mismo tener en un paciente de 80 años una acalasia esofágica grado 4 de etiología idiopática que tener en un paciente de 45 años. Son muy distintos. Son muy distintos. Por eso el diagnóstico integral, lógicamente el de 80 años, ya tiene sus baches atropellados y entonces tiene problemas cardíacos, tiene problema vascular y sucesivamente otra cosa más. Bien, y entonces en este caso particular, vamos a conversar del planteamiento quirúrgico. En este caso. Estamos hablando qué tan importante es hacer el diagnóstico, porque en base al diagnóstico vamos a plantear el tratamiento. Si yo dijera de que el diagnóstico definitivo de este paciente es una acalasia esofágico de aproximadamente 6 centímetros de diámetro, de etiología idiopática, es otra completamente mi expectativa con el paciente en el tratamiento. Primero no va a tener este aspecto. Este es el esófago sigmoidizado.
Fíjense que ya prácticamente está acostado en el tórax y se une con el estómago de esta manera. Bien, ¿qué tratamiento podemos hacer? Si el tratamiento es para un paciente con esófago grado 1, 2, puedo tentar estas medidas. Queda a cargo de ustedes. Tratamiento farmacológico. Tratamiento con la toxina botulínica. ¿Entienden? Farmacológico con la toxina botulínica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Queda a cargo de ustedes. Y vamos a pasar, y la dilatación del esfínter esofágico inferior, que es también una opción. La dilatación. Entonces, queda a cargo de ustedes el tratamiento farmacológico, el tratamiento con la inyección de la toxina botulínica y la dilatación del esfínter esofágico inferior como alternativa de tratamiento. Doctor, Y vamos a conversar consulta. nosotros. ¿Anotaron? Sí, te quería consultar, doctor, ¿eso encontraríamos en el libro de Schwartz o no? Encontrarían esto específicamente, pero si no encuentran, buscan en otro texto. Ok. Gracias, doctor. Bueno, y vamos a conversar nosotros de tratamiento quirúrgico. Empiezo antes de operarle al paciente, al auditorio pregunto, ¿cómo se plantearía, o sea, hasta donde llegamos por lo menos a comprender esta mañana, cómo sería el pensamiento de ustedes? Vamos a operar a este paciente. Vamos a operar a este paciente. ¿Qué es tan importante para operar a ese paciente? ¿Qué es el más importante? Correcto. Es quirúrgico, tiene acalasia y se va a operar. ¿Cuál es el más importante? Le pregunto al auditorio, porque me cansa preguntarle a los cámaras apagadas y me hace la repregunta, que es lo que le pregunté. Ya. Pregunto al auditorio. E seria a classificação, doutor, de grado destes megaesófagos? Eso. Tipificar el paciente a qué grado corresponde es fundamental. Es fundamental. ¿De qué estamos hablando? ¿Es una hernia inguinal punta de hernia o es una hernia inguinal inguinoescrotal? Es totalmente diferente uno con otro. Uno puede, al pasar nomás la punta de hernia ahí por el sanatorio, medio de onda, entrar a operar un ratito. Pero cuando tenés que operarle a un boludo, así que llega hasta la rodilla más o menos el bulto, eso, mis amigos, todos los idos de la noche anterior tenés que cumplir. Bien comido, bien dormido, y lo que corresponda más, entonces, para ir tranquilo a operar. El cirujano se prepara también de acuerdo al compromiso que tiene, como seguramente hacen ustedes, ¿verdad? Sí, duermen bien para un examen, por ejemplo. Duermen tranquilos. No se puede estar libando esa noche, toda la noche, y llega a las 6 ir a rendir, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en este caso es fundamental tipificarle a qué acalasia corresponde, a qué grado de acalasia corresponde para poder decir, bueno, le voy a plantear este tratamiento quirúrgico. Al cirujano le interesa de sobremanera, como debe interesarle a ustedes en este momento. Entender bien. Si vos vas a ser el responsable, cambian las cosas. ¿Me entiendes? Cambian las cosas. Si vos vas a ser el responsable. Si vos escuchás nomás o Rodas nomás se plaguea ya otra vez. Se plaguea luego siempre. Entonces, uno más, ¿qué me hace a mí? Yo estoy facebookeando en este momento. No me interesa. Ahora, cuando te toque un ser querido,
o vos vas a ser el responsable, ahí cambia la cosa. Había sido que tenía razón. No de balde ser plagiado. Sí. Cuando vos ya vas a ser responsable. Ahí ya, o vos llevas un familiar de. Este es el que le va a tocar el esófago. Ese internet que bailotea, cámara apagada, repregunta con todas las preguntas del año. O sea, ese es más o menos el indicador ya que te sugiere. Es el de, porque te interesa el tema. Con esto quiero decirle a ustedes de que estamos con un compromiso no menor. Este es un compromiso importante y aprovechar este tiempo por lo menos, por eso están gastando su internet y para no atender de vuelta no tiene sentido. Hay que invertir, pero hay que utilizarlo. Bien, ¿cuáles son nuestras opciones? Nuestras opciones en la acalasia como tratamiento quirúrgico. Uno es realizar una opción de, llamémosle, conservador dentro de lo quirúrgico, y el otro es ya mucho más agresivo, invasivo, y en este caso lo que es resecar el esófago. O sea, hay que retirar el esófago. No es menor, gente. Yo tengo una paciente que hace más de 20 años que es una maestra del interior que sigo hasta ahora y le mantenemos su esófago con grado 4, pero ella se niega totalmente a la cirugía y anda más o menos, no, anda bien. Hay temporada que viene y yo no sé más qué decirle y bueno, le hablo otra vez de medidas así de conservadora porque el problema es mecánico, ya no pasa los licuados y entonces es muy complicado la vida. Bien, una opción que tenemos para el grado 1, 2 y eventualmente hasta 3 es la miotomía quirúrgica. Es decir, hay una técnica que firmó este señor Sager, no Heller. La técnica de Sager significa, es una miotomía anterior más un parche que se coloca encima, el parche de Dor o de Tal. Sí. Y eso se indica esta cirugía para el caso de los pacientes con acalasia grado 1, 2 hasta 3. Cardiomiotomía anterior de Sager con parche de Dor o de Tal con el fondo gástrico. Eso es lo que se hace hasta grado 3. Le explico mejor. Un poquito de anatomía. Entran a operar ustedes. Tengo video que seguramente vamos a tener oportunidad de verlo. Entran ustedes a operar un caso de acalasia grado 1, 2 o 3 y entonces plantean la cardiomiotomía anterior más parche de Dor o Tal con el fondo gástrico. ¿Y qué es lo que hacen? Entran y disecan el fondo gástrico. Ahí están los vasos cortos que seccionan y ligan. Liberan el fondo gástrico. Y sobre la cara anterior del esófago hacen, ahí ya necesitamos un poco de anatomía e histología. 10 centímetros aproximadamente del esófago terminal tienen músculos circulares y longitudinales. Músculos circulares y longitudinales. Y lo que hacen ustedes es seccionar la pared muscular del esófago desde el cardia para arriba en una extensión aproximadamente de 10 centímetros a la derecha, o sería a la izquierda,
del vago del lado derecho. El nervio vago se ve perfectamente como un cable que está un poquito atrás del hacia la derecha, el nervio vago. Y por hacia la izquierda hacen esa sección. 10 centímetros aproximadamente. Miotomía significa corte del músculo. Y entonces, ¿qué es lo que queda del esófago? Y se queda la mucosa porque la condición es de que uno visibilice el trayecto de la saliva alrededor de la sonda nasogástrica. Uno naturalmente opera con sonda nasogástrica y cuando va disecando, cuando va realizando la miotomía de la porción terminal del esófago, tiene que llegar al punto, cuál es tu parámetro, y que a través de la mucosa uno visibilice el trayecto de la saliva. Esa es la miotomía. Y se acuerdan que cortamos en el fondo gástrico los vasos cortos y traemos a manera de manguito detrás del esófago, pasamos ese fondo gástrico y venimos a pegar como un parche por esa porción, en este caso de la miotomía. La miotomía queda como dos bordes. Entonces, se pega ese fondo del estómago a los dos bordes. Y tiene 3 objetivos ese parche. 3 objetivos. Uno es lo que vos separaste que queden separados. Mantener los bordes de la miotomía separados. 2. Si de por ahí hay algún pequeño filtro de la mucosa, como para poder, te llamo Natalia después, te llamo yo. Esos 2 bordes se mantienen separados. Y si de por ahí hay alguna picoteada, es una expresión para los que no están mucho en nuestro medio, es un pequeño apertura de la mucosa, sirve como un parche. Y es un mecanismo antirreflujo. Esas son las expectativas que uno tiene con este parche que se realiza, que firmaron DOR. DOR es como en inglés la puerta. DOR. Y TAL es el otro apellido. No entramos nosotros en conflictos particulares. Entonces le damos para que se endilga DOR o se endilga TAL. No nos importa a nosotros. Entonces vamos a ponerle nomás ya para hacer de Pilato parche de DOR o de TAL. Tienen 3 objetivos. ¿Ok? Es decir, un gesto quirúrgico que uno realiza tiene objetivo. Tiene que tener objetivo claro. Cuando uno entra a realizar, fíjense ustedes que nosotros entramos en esta cirugía y salimos en la puerta del acompañante a darle la información que salió todo muy bien la cirugía, pero no llevas ni un pedacito de ninguna víscera, que es lo que le gusta al familiar que se opera. Y cuanto más feo es, parece que le gusta más al familiar. Qué feo que era. O sea, le sacaste algo que ya no correspondía que permaneciera en el cuerpo. Esta oportunidad, con la mano vacía, señor acompañante, prepare sus $5,000 porque al desvestirme voy a pasar por la administración. O sea, pero señor doctor, presénteme lo hecho y no tengo nada. Y tiene que, ¿dónde se va a verificar tu trabajo? Y en la respuesta. No como tipo mecánico ahí, mecánico mango wood, que por pérdida de aceite luego le llevaste tu auto y a la avenida chorrea todo otra vez. Igual, ¿verdad? No se puede. Claro, lo ya entró porque ya no puede más tragar. Y vos no le mostrás ninguna estructura que retiraste y le decís que al pelo, porque ese es el porte luego del cirujano. El cirujano nunca opera mal. Siempre alegrón, te da todo ok. Por eso tiene derecho el cirujano a brindar un poco de tardecita noche, ¿verdad? El cirujano
siempre brinda un poco porque retiró luego la víscera que ya no funciona y tiró en el balde, o sea, salvó la vida, y entonces tiene derecho a brindar un poco de noche. Todos los cirujanos, los pediatras no. Los pediatras de noche leen las últimas informaciones de una metaanálisis. Ellos son científicos. Los cirujanos no tanto. Los cirujanos ya salvó la vida y a la tarde noche entonces tienen derecho a un, ¿cuál es el último? Skoll. Dice Skoll, el último que le gusta a ustedes. Dice Skoll, por ejemplo. Ya. Ok. Bien. ¿Por qué salimos ya? Ustedes me hacen decir también disparate y ya le culpo a ustedes que entro. ¿Por qué ya otra vez dije macana ahora? Ah, porque estábamos conversando nada más y nada menos de la miotomía quirúrgica. Este es el tratamiento para el grado 1, 2 y 3. Cuando se da una situación de que ya no tiene el eje vertical y adopta el aspecto de sigmoide, no tenemos otra que recurrir a la esofagectomía. Esofagectomía. Y entonces tiene que haber algún parámetro muy preciso para poder decir esto hay que llevarle a la esofagectomía. Aquí yo les doy algunos datos, van a leer por su cuenta ustedes. Diámetro mayor a 10 centímetros, eje central defectuoso y deformado en forma sigmoidea. Eso es todo lo que quiero decirle a ustedes por hoy en cuanto a tratamiento quirúrgico. Ustedes tienen que leer un poco cuando se hace una esofagectomía cuáles son las opciones que tenemos para reemplazar. Porque estamos en el tramo del tubo digestivo. Se retira todo el esófago y ¿con qué se reemplaza? Una primera opción siempre es el estómago. Una segunda opción es el colon. Esas son posibilidades. ¿Cuándo se haría colon y cuándo se tiene que retirar también el estómago? Esófago, gastrectomía total. Sí. Estuve en un centro donde se hacía muchísimo, pero por cáncer. Cáncer de esófago, estómago. Esófago, gastrectomía total. Y entonces ya no tenés otra que recurrir al colon para poder alzar hasta el cuello y tener un tránsito digestivo en ese caso. Bien, eso es todo por hoy. Es momento de pregunta y respuesta. Aporte también puede ser. Camila Benítez, Fleita, ¿se entendió algo? Sí se entendió, doctor. Ya, correcto. ¿Tenés alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Sí. Micaela Abogado. Buen día, doctor. No tengo tampoco ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Está medio enojado conmigo, parece, ¿verdad? Doctor, ¿te puedo consultar algo? Sí, por supuesto, que es lo que estoy esperando. Sí. En cuanto a la clasificación, comentó que se hace de forma con ayuda de la radiografía. ¿Y cuál sería la clasificación? O sea, ¿cómo clasificamos en grados? ¿Y de qué Grado grado a qué 1, grado? 2, 3 y 4. Grado 1, cuando el diámetro del cuerpo del esófago, en este caso, llega a 4 centímetros. 4 a 5 centímetros. Cuando de 4 a 6 hasta 7 se considera grado 2. De 7 hasta 10, 3, y lo que son más de 10 se considera grado 4. Es una clasificación que tienen que mirar, recordar, porque así van a poder decir, yo tengo un grado 4, y fíjense la sentencia que le damos al grado 4, esofagectomía. Porque la cardiomiotomía anterior de Sayer con parche de Dor o de Tal con el fondo gástrico, acá no se puede hacer, porque ves cómo es el aspecto del esófago.
No hay forma de hacer la miotomía en el extremo distal. Este es no sé, una bolsa acostada en el esófago. Así es su apariencia. Donde hay chipazó, Coca-Cola, en fin, todo lo que te imaginas, porque nunca pasa todo. Se convierte en un basurero.